Uno es Foucaultiano porque lo quiere a Foucault, no porque lo represente. Auschwitz en la biopolítica Foucaultiana es posible, no necesario, pero no es lo único. Por eso para mí Foucault es un materialista. Tenemos un mundo, en principio nos remitimos a ese mundo y sin embargo... Porque es un materialista. Pero no es un materialista por la idea de materia. Hay pensamientos en plural, filosofías en plural. Es un materialista por el hecho de que hace materialismo histórico, es decir, qué se hace, no qué se es. Bueno, a mí me interesó últimamente algo que Lyotard decía cuando introdujo esta categoría de posmodernidad, que se prestaba a la activación de la imbecilidad, ¿no? Porque en un momento era X y la posmodernidad, ¿no? Creo que algo semejante puede suceder con la categoría de biopolítica, o sucedió. X y biopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me interesó y me interesa todavía ciertas relecturas de ese tema en Foucault, que es un tema poco presente en los libros. ¿Por qué? Porque me daba la impresión, sin pretender con esto establecer una especie de policía de los discursos, que es el modo en que se retomaba ese concepto y se decía al mismo tiempo que era Foucaultiano, no era. Me interesaba eso. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que en esa noción se cruzaban dos grandes problemáticas que eran las problemáticas de la filosofía contemporánea, el lenguaje y la vida, ¿no? En esa noción de biopolítica. Y además porque había esa categoría enfocaba lo que a mi modo de ver constituye el tema político más importante del siglo XX, del que Auschwitz expresa la realidad y al mismo tiempo el símbolo, ¿no? El problema de la relación paroxística, diría Foucault, entre política y vida. Sí, ahora estamos en este depósito que fascina, sí. Y quizá no veamos mucho esto después, con el tema de Mondolfo. Eso. A ver, el que descubre el libro de Mondolfo... ¿Qué es lo que a mí me interesa? Bueno, me interesa mostrar, en parte como tomando distancia a eso, que nadie puede definir esa vida humana si no es en relación al lenguaje. O sea, no en relación a la animalidad solamente, sino en relación al lenguaje. Y ahí me interesa mucho en los cursos publicados el problema de la veredicción. No hay forma de vida sino en dispositivos de decir verdadero. Y también eso me hizo surgir una idea que espero poder trabajar de modo más articulado, ¿no? Si hay todas estas visiones de lo biopolítico, ¿por qué? Bueno, porque en el fondo me parece que bueno, no hay un juego omnicomprensivo del decir la verdad, no hay un juego del lenguaje que englobe todos los juegos. Siempre la vida va a estar expresada en la medida en que haya, va a estar vivida en la medida en que haya juegos de veredicción diferentes, de manera plural, no de manera caótica, no de manera que carezca de racionalidad, pero sí en racionalidades que son plurales. Eso es lo que ahora me interesa más. Epidemia cardiovascular. Seguramente que nos agarró, sí. Nuestro futuro en cualquier momento nos va a ser útil. Menos mal que no es terrorista y dice cómo prevenirla, no comer. A ver por dónde vamos. A ver, acá que tenemos. Uno es Foucaultiano porque lo quiere a Foucault, no porque lo represente. Es decir, a mí me puede interesar el tema de la biopolítica, pero no porque a Foucault dijo tal cosa, porque Foucault dijo tan poco sobre biopolítica. Sin duda que la biopolítica es un tema. A uno será Auschwitz y a otro será otra cosa, a otro será el descubrimiento del genoma, o otro será la fabricación de nuevas vidas, o la clonación, o las epidemias inducidas, lo que fuere. Sin duda que la vida de las poblaciones hoy en día está bajo ojo científico y bajo ojo político.
porque es muy difícil de separar. Es decir, hay algo de intervención en la vida que no la había del siglo XVIII, que o era un cataclismo natural, o era el movimiento de la riqueza que subía y había una hambruna, pero hoy en día, sin duda, el poder de la ciencia, o el pensamiento de la técnica, como quiera llamársele, tiene como uno de sus objetos la vida, por lo tanto la muerte. Eso es así. Lo que yo veo es el catastrofismo, del que Foucault es totalmente ajeno. Foucault jamás, por lo menos mi Foucault, tuvo esta visión lúgubre sobre la historia de la humanidad. Siempre fue un vitalista, optimista, entusiasta y sin duda curioso. Todo es curiosidad y llamar la atención. Así como puedo ver los peligros de algo, al mismo tiempo veo la creación de algo. ¿Por qué Foucault empieza a analizar la sexualidad no en términos de represión? Porque no lo analiza en términos de negativo. Producción de sexualidad. No me venga con utopías liberacionistas, decía en los 70. No me venga con Marcuse, no me venga con Wilhelm Reich, no me venga con liberación sexual, no me interesa. La sexualidad no es algo que se reprime, hay un deseo reprimido, etc. Eso no es así. Hay una enorme producción discursiva y técnica de sexualidad. Abunda, saber es producir. Entonces, esta visión que veo en italianos, en Agamben y demás, donde mezcla tradiciones y lo mete ahí a Foucault también, lo mete a Foucault en una familia, en una parentela, que es una parentela lúgubre. A la que Foucault no pertenece. En donde el mundo aparece como un campo de concentración, en donde tenemos alambrados de púa por todas partes, donde el famoso control nos controla todo, donde no hay líneas de fuga, como dice Deleuze, en donde... No, ese no es Foucault. Es decir, si yo hablo de Foucault y yo quiero a Foucault, si para mí sigue siendo un maestro, es porque coincido con él en algo que... Por eso él me sacó del althusserianismo, cuando yo digo, pero este tipo me transmite otra cosa. En Foucault se abría el panorama, es decir, se habla, circula el lenguaje, se habla, y no hay... científico, no científico, más, se habla. Entonces, yo veo ese Foucault y veo en los interesados en la biopolítica y en articular Foucault con la biopolítica esa comodidad de ver el mundo con un poder, ¿viste?, que aplasta a la humanidad y quieren usar a Foucault como resistencia al poder. Bueno, esto, algo que puedo entender. Guy de Maupassant, esto es muy fino. Esto está bueno, cuentos elegidos. Esto es lindo. Y acá estamos, Facundo, me lo llevo. Yo creo que en Foucault la biopolítica explica Auschwitz, cómo Auschwitz es posible. Porque, en cambio, en los italianos particularmente es al revés. Auschwitz explica la biopolítica y que ahí están las diferencias. Auschwitz en la biopolítica Foucaultiana es posible, no necesario, pero no es lo único, ¿no? Y la vida, dice textualmente ahí en Voluntad de Saber, escapa a los mecanismos, ¿no? Ese me parece un punto. Ahora, hay otra lectura también muy vigente que a mí me interesa en la biopolítica. Es cierto que Foucault habla poco en los libros, lo retoma en los cursos, en el curso sobre el nacimiento de la biopolítica, habla poco de la biopolítica explícitamente, pero retoma algo que estaba desde el origen, que la biopolítica se entiende en relación con un sistema económico. Y a mí me gustaría hablar alguna vez, no digo acá, ¿no?, escribir algo, no sé si lo voy a hacer, que uno podría interpretar el tema de la biopolítica como un conflicto muy actual entre relato y estadísticas. Porque en defender la sociedad hay una biopolítica del relato, cómo se construye un relato histórico para tener un pueblo, una identidad histórica que después termina biologizándose. Pero es una biopolítica que surge de un relato. Y en los escritos sobre el liberalismo hay una biopolítica donde la población se define en términos estadísticos. De mercado. De mercado y de empresa. Sí. Vos tenés un libro sobre esto con dos racionalidades. Ese sujeto colectivo es estadístico, cómo responde sistemáticamente a las incitaciones del medio, lo sabemos porque tenemos estadísticas.
Entonces, ahí hay una posibilidad de esa lectura de lo biopolítico, relato y estadística, que creo que es un problema, evidentemente, en nuestras discusiones en Argentina, pero no solo. ¿No? Y ahí surge uno de los temas más interesantes, que es esto que Foucault llama la gubernamentalidad de partido, en el conflicto entre relato y estadística, que es lo que Foucault... Gubernamentalidad de partido. De partido, sí. ¿Por qué sucedieron cosas como los totalitarismos? Y porque el Estado estuvo subordinado al partido. Claro. Y ahí está ese conflicto entre relato y estadística. Eso me parece un tema que trasciende nuestros debates cotidianos, argentinos, quiero decir. Estos se inscriben en ese relato. Vos, estadística es como ciencia del Estado. Como el conocimiento que me permite manejar un colectivo, sí, ¿no?, que está sometido a una cierta aleatoriedad y, en fin, no solamente como ciencia burocráticamente insertada en el Estado, porque las estadísticas hoy es parte del relato a veces y al revés, a veces el relato es parte de las estadísticas. Es la posibilidad de conocer este sujeto colectivo. ¿Por qué me parece que Foucault se interesaba tanto al liberalismo? Por algo que vos decís ahí, porque el liberalismo entendió que yo puedo gobernar a gente que cree que es libre, o que actúa libremente, o que cree que actúa libremente, que no necesita decirle, usted tiene que hacer tal cosa, meterle... No, lo deja actuar. Claro, sí. Y sin embargo, sí, puede prever... Porque gobernar no es lo mismo. No. Justamente, la idea de gobierno no es Estado. No es Estado. No. Gobernar es, como él dice, determinar conductas, conducir conductas. Ahora, conducir conductas no es una idea de la norma, ¿no?, en donde te amolda. No, 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 no. Lo que vos, como Deleuze hace un juego entre modular y moldear, ¿viste? Es flexible, ¿no? Es producir libertad. Produce libertad y gobernar es otra cosa. Ahora, tampoco quisiera entrar en el ojo de Leviatán que dice los voy a determinar sin que se den cuenta. No, no, no es tampoco así. No es así porque... Es aleatorio en serio. Es aleatorio en serio, además porque no es... Hay azar. No es el problema, porque en el Leviatán está sobre todo la gestión de la angustia, del miedo. Sí. O sea, no es que te voy a matar, pero vos tenés que saber que te puedo matar. Esto es otra cosa. Sí, es decir, hay azar. Yo digo, hay azar. Hay azar. Hay algo un ejemplo que es banal, pero que explica la idea. Que uno tiene un hijo y le pone un nombre que cree relativamente original. Después lo escribe en el colegio y se da cuenta de que hay muchos chicos o varios que tienen el mismo nombre. O sea, uno creyó actuar de manera original y se inscribió en una curva. Y eso es una posibilidad, un instrumento de gobierno extraordinario. Yo no le tengo que decir lo que tiene que hacer, pero puedo prever una serie de conductas agregadas. No, ese es el tema, me parece, de la estadística. Porque, escúchame, cuando uno dice gobernar, ¿no?, a través de esta idea de gobierno, Foucault empieza a... Viste que siempre se lo decía, no, Foucault con el poder todo lo puede, todo lo puede. Foucault es un tipo que te cierra todas las puertas, no hay resistencia, no hay dinámica y todo eso, él pone gobernar. Al poner gobernar hay una cuota de azar. Al poner una cuota de azar ya estamos hablando de subjetividad. Entonces Foucault poco a poco, ¿no?, con este asunto del liberalismo alemán, del mercado que reemplaza al Estado, un país ocupado. ¿Qué Estado tiene? Ninguno, salvo que construye su gubernamentalidad en base a un mercado. Dice, esta es la idea de Erhard y del milagro alemán. Pero ahí él pasa a los pastores de la iglesia, que gobiernan. Y después va a ir, a las tecnologías del yo. Entonces allí él encontró esta cosa que siempre decían, mira, yo también puedo hablar de libertad, yo también puedo hablar de azar, a través de esta idea de gobierno. Y ahí en el trabajo sobre el neoliberalismo aparece un concepto que lo acompaña en todos los cursos y no está presente finalmente en ningún libro, que es el concepto de veredicción. Porque uno no gobierna sin producir verdad. Relato es una versión de eso, estadísticas es otra versión de eso. Esa es una idea fantástica de Foucault. A mí me encanta la idea de veredicción. De veredicción uno no gobierna sino produciendo verdad, no simplemente. Pero además que la verdad se dice, la verdad no es. No hay nada en la realidad, ¿no?, se dice. Claro. La pregunta... Yo siempre tuve este caballito de batalla
que me ayudó Dreyfus y Rabinov cuando tienen este largo diálogo con Foucault, que es muy simple, es como un slogan, ¿no? Viste que el tema de la verdad es un tema de la filosofía, quiera lo uno Es o el no. tema, es el ¿no? tema. No hay verdad sin autoridad. Esto a vos te interesa porque la cultura antigua. Sí, pero la ese- guerra civil de Julio César es impresionante. No, esto es impresionante, sí. impresionante. Esta parte, Sí. El agua, uso y manejo. Bueno, esto es más específico. y la guerra civil es una edición bilingüe. Sí, está bueno eso. Eh, No hay verdad sin autoridad. Decimos la verdad sin autoridad. no, es el régimen en el que se escribe el decir verdadero. El régimen. Es decir, una verdad. Entonces, es arbitrario, es artificial, es pura convención. No sé. No hay verdad sin autoridad. Si no hay algo que la instituya, ¿qué verdad es? Lo que fuere, no necesariamente es siempre hay algo a lo que la verdad, el decir verdadero remite como autoridad, ¿no? Aunque sea el mundo. Estamos hablando de verdades históricas. Pero- Después, ¿de qué otra verdad puedes hablar? De una verdad metafísica. Como la verdad absoluta es un concepto en sí mismo contradictorio. La verdad es una relación, ¿no? Una relación absoluta es algo que raro más bien, Sí, un sí. poco complicado. Sí, sí, pero digamos, hay algo de ¿por qué no? Yo lo admito. Para mí la metafísica es centro en la filosofía. Entonces yo no voy a decir, no, únicamente benedicción en el sentido histórico y ahí se agotó la filosofía. No, para mí Kierkegaard es filosofía, Heidegger es filosofía, Kant es filosofía. Y no todos están trabajando a la manera de los anales, ¿viste? Pero es filosofía. Pero digo, ahí hay una... Es decir, yo creo que la filosofía llamada existencial, ¿no? Esa filosofía moderna, ¿no? Tocó un punto muy interesante que tiene que ver con los límites del decir. Que no me lo da la mística. Por supuesto me lo da la mística, por supuesto me lo da Erhard, etc. Sí, Hay pero una no tradición en eso. No solo, porque estos incluso están como más acá de la mística, es decir, desde un Schopenhauer con la música, a un Kierkegaard con el salto de la fe, hasta un Nietzsche y demás, estos ya son místicos tullidos. No es la mística así, ¿no? Sí, no es la mística con fe. renana, sí. Claro, no. Esta es una mística dolida. Kierkegaard es un dolido, Schopenhauer es un dolido, es decir, ya son modernos, es decir, pero hay algo que tiene que ver con los límites del decir y con los límites también que impone todo preguntar. No es raro que un Albert Camus, que habla del absurdo, su libro de cabecera sea Kierkegaard, y que el ateo Sartre, su libro de cabecera también sea un pastor danés. Es decir, porque este pastor danés, y lo nombra Kierkegaard, podría nombrar, pero digamos, este pastor danés, en el límite de la fe, te va al ateísmo, ahí mismo. Yo creo que eso también está, no es todo veredicción, No, no sería todo discurso. el tercer paso, ¿no? Creo que en los cursos esos, digamos, si queremos llamarlo biopolítico, defender la sociedad, etcétera, aparece, bueno, en seguridad territorial y población, fuertemente el concepto de gobierno. En nacimiento de la biopolítica, fuertemente el concepto de veredicción emerge ahí, qué sé yo. Pero falta algo que es las técnicas. O sea, cómo yo me constituyo finalmente como sujeto que dice la verdad, ¿no? Las técnicas que analiza Foucault. Que analiza Foucault. No, y eso aparece un sí. poco después. ¿Qué es eso Sí. entra, se ¿Qué inscribe en tipo esto. te analiza la ética en términos de técnica? Sí, porque él no empieza a decir Platón y Aristóteles, el bien, Bueno, ahí está la tradición que claramente... dietética, erótica, economía, la gestión. Es decir, cómo constituirse una subjetividad a partir de procedimientos. Bueno, ahí hay autores que ahora son, digamos, incluso a partir de Foucault más conocidos, pero evidentemente Pierre Hadot, Courcelles, Fölke, que son las lecturas que Foucault tiene sobre la filosofía antigua, que cambian esa idea de la filosofía
simplemente como una teoría, ¿no? Ascética, que siempre estuvo esa crítica en Foucault, solo que no le había incorporado eso. Claro, es decir, vos la vida monástica es muy fácil que estás en una institución y tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer otro. La confesión está el ritual, hay rituales, hay hay disciplina. Un régimen. Y la vida filosófica también. Entonces él va por ese lado. Sí. Es decir, él va por el lado... Por eso para mí Foucault es un materialista. Porque es un materialista. Pero no es un materialista por la idea de materia. Es un materialista por el hecho de que hace materialismo histórico, es decir, ¿qué se hace? No qué se es. ¿Qué se hace? Sí, sí. ¿Qué se hace para hacer tal cosa? ¿Qué se hace? Todo es hacer. Acá hay de Es todo. un tesoro, el canto gregoriano. Pero ¿y ese qué hace? ¿Cómo que hace? De Jean de Valois. Mirá vos, Ya nunca, una cosa. no sabía, esto está en el catálogo está evidentemente, Y está acá. vigente, está acá. Mirá. No, yo buscaba a Roberto Grosseteste, pero que tenían también una traducción. Foucault no sé si finalmente entraría dentro de la pragmática, sobre todo por esa discusión en torno a la pragmática y esta idea de una dramática, ¿no? De que el sujeto, la vida está expuesta no ante la muerte, como piensa gran parte de la biopolítica, no simplemente ante el lenguaje, como eran las palabras y las cosas, que era el hombre o el lenguaje, sino la vida está expuesta en los regímenes de veredicción, en el modo en que yo me inscribo ahí, en que mi vida la pongo en juego ahí, con técnicas. Ese me parece un mensaje que, claro, no es nada catastrófico, es la posibilidad real de la libertad. No, yo creo lo que estaba pensando últimamente, que no lo dije al final, en lo que estaba pensando, no, pero digo, aparte de esto, Foucault crea mundos filosóficos, es un creador, es un creacionista, me crea mundos. Yo a través de Foucault entro a una Grecia, viajo a una Grecia, cómo comen, cómo viven, qué les preocupa, qué es el erotismo para ellos. Es decir, no estoy analizando únicamente una semántica, no estoy analizando las articulaciones de un discurso. Él me abre hacia otro lugar. No es exactamente un historiador, que un Paul Veyne me lo hace también, porque está en los dos registros, el gran amigo. Pero digo, él me abre, él crea mundos filosóficos, él me hace ingresar como Lewis Carroll detrás del espejo, entonces yo no entro únicamente a un texto de otra época donde tengo que entender el código. Acá se trata de formas de vida, y juegos de lenguaje. Entonces Ahora, simplemente, a mí lo que me está interesando en este momento, en Foucault, leyendo sus cursos y sus cursos sobre el cristianismo, que todavía estoy leyendo, y todos estos del gobierno de los vivientes, estoy viendo ahora, es, él emplea la palabra occidental, antes no lo hacía, y emplea la palabra occidental. Y eso a mí me interesa, es decir, en estos momentos en que la hegemonía civilizatoria tiene compañía, por lo menos, la raza blanca tiene compañía, por lo menos, y se avisora un futuro de compañía, por lo menos compañía, sino dominación, en donde nuevas culturas van a imperar a través de lo económico, a través de la globalización, en este momento en que China es el principal socio comercial de toda la región de América Latina, en donde hay una cultura nueva y donde hay cosas que no vamos a entender, yo no lo voy a entender, porque hay cosas que no voy a entender, pero al menos tenerlo presente para preguntar, ¿cuál es esta característica occidental que no voy a Spengler, aunque pueda ir a este lugar, pero si en Foucault hay algo, o veredicción, o lo que fuera, o la relación con el lenguaje, o lo que fuera, que puede llegar más allá de naciones, estados, etnias y demás, a hablar de un conjunto resignificado por lo que está pasando ahora. Es decir, nosotros hablábamos, ¿viste? Se hablaba de Oriente, el despotismo oriental, de lo que quiera, pero eso está resignificado ahora. Y yo veo que Foucault usa la palabra occidental, no usa la palabra europea, no dice europeo, dice occidental. Y creo que la filosofía tiene que ver con eso, porque desde mi punto de vista, siguiendo, supongo, esa tradición,
La filosofía es occidental. Lao Tse no es filósofo, Confucio no es filósofo, espero que me perdonen los chinos cuando vengan para acá. Digo, esas son sabidurías. Sabiduría budista, sabiduría hinduista, sabidurías. La filosofía es un trabajo sobre la ignorancia, no es saber. Entonces, eso fue la irrupción de Atenas en el mundo, eso fue la tradición filosófica en el mundo. Nosotros somos ignorantes, no podemos saber, y sobre eso pensamos. Entonces, esa occidentalidad en Foucault toma el carácter de benedicción, etc. La verdad se dice, y al decir se dice, estoy diciendo algo contingente. Sí, a mí el tema es apasionante, occidental, europeo. Hay un concepto que tuvo sus críticas, no es fácil utilizarlo, pero bueno, Foucault no es para gente bien pensante, no. Es para pensar, no para... que es el concepto de lo indoeuropeo, como concepto lingüístico, ¿no? A mí me fascina mucho siempre. Un autor que Foucault nunca cita, al menos que yo sepa, que es Van Benist. En el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, el viejo libro. El viejo libro, que es para mí el texto de referencia, bueno, como los que somos indoeuropeos, pensamos esto, la familia, el Estado, y ahí hay un contorno. Me parece que ese contorno es en gran parte, no sé si se desdibuja, es difícil con un país que no pertenece al universo indoeuropeo, porque ¿qué es lo occidental finalmente? Un conjunto de gente que habla idiomas distintos, pero que remiten a una serie de raíces que expresan una determinada experiencia histórica múltiple de la vida. Pero nosotros, yo al menos, no puedo saber qué pasa en China, ni aunque me lo digan, porque esa experiencia, yo no entro en ese registro, aunque aprenda quizá. El chino no lo sé, que no creo que ya tenga tiempo. La mejor de las opciones es la que vos decís que esto sea una compañía. Una compañía. Sí, que sea un modo occidental de entenderlo. Bueno, hablamos de fútbol porque si no vamos a terminar. Sé poco, soy hincha de Racing. Sí, eso que quiero decir. Y que vas a la cancha. Que me ilusionan los primeros 3 partidos del campeonato. ¿Vos sabés cómo forma Racing? No, fisiología... Parásito, eso me suena. Mecanismos moleculares de adaptación y diferenciación. Acá estamos ya, algo que pueda entender.